Ya arrancamos, ya arrancamos. Buenos días, Canta, alegría. Flor, canta. Canta, corazón. Quitoy, buenos días. Buenos días. Good Buenos morning, días, the buenos morning. días. Buenos días, Flor, Atenógenes, DJ. Buenos Buenos días, días a los buenos radioescuchas. Hoy es martes 16 de marzo del año 2021, año de inicio de la vacunación. Y hoy, hace 31 años, se intentó el golpe militar del grupo de oficiales medios encabezados por Uy, se me había olvidado eso. Humberto Macea, Aristides Baldonedo, Clarence Green y otros. 16 de marzo del 88, ¿no? 16 de marzo de 1980. Ahí miren cuántos años yo tenía. ¿Cuántos años tenía? Noriega, ni nos Tírale. diga. Ni nos diga, Flor, tres. Tenía como 3 años, sí, imagínate. 3 años. Qué historia nosotros que estamos viviendo eso. Curiosamente, ese golpe fue sofocado por los machos de montes encabezados por el entonces capitán Moisés Giroldi, quien Que después le dio el golpe. un año después intentó darle el golpe de 3 de octubre del 89 y, como no lo concluyó, le terminó costando la vida a él y a 9 Qué interesante recordar ese episodio, Guido, porque tú recuerdas ese día, por ejemplo, ese 16 de marzo de 1988, cómo Noriega salió rodeado de un montón de manzanillos ese día. diciendo que se habían tirado besitos. Sí, y él entonces salía rodeado por la fuerza que lo secundaba en ese momento. Y toda esa fuerza que lo secundaba un año después le dio la espalda. Así es. Porque fueron ellos mismos los que le trataron de dar otro golpe de Estado. Así es el mundo, así es la Así vida. es. El otro y día así es la política. Hoy en día te aplauden y al día siguiente no te aplauden. Y El otro día reflexionaba con unas amistades de que Noriega solo duró 5 años en el poder. O sea, como comandante. Sí, como Afortunadamente. comandante. ¿No? Pero pareció una eternidad. Afortunadamente, Claro, él solamente venía, fueron él 5 venía años. desde el golpe del 68, ahí creciendo poco a poco. Claro, en la pero Guardia fue del Nacional. 83 al 89. Lo único que el Así es. 89 realmente, entre el 87 y el 89 hubo tanta conmoción que no se vio todo el poder. Pero los primeros 4 años fueron los más duros de él, ¿no? Sí, sin duda. Así es. Bueno, ayer hubo Japay en la asamblea. El proyecto de cannabis medicinal se viene discutiendo desde el año 2017 y siempre le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. De hecho, este mes se cumplieron 12 meses de archivado el proyecto, que estaba durmiendo el sueño eterno en segundo debate. Y resulta que ayer, de la nada, presentaron 83 reformas al proyecto. O sea, presentaron una ley nueva. Hay dos cosas muy importantes y que hay que destacar. El artículo 16 se pidió modificar para que quede así. El Ministerio de Salud podrá definir el número de licencias que podrían ser autorizadas. No obstante, hasta el año 2032, solo podrán ser autorizadas hasta 3 licencias de fabricación de derivados del cannabis medicinal como medida preventiva a fin de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno. ¿Ok? Entonces, 3 licencias por 10 años. Un oligopolio. Un oligopolio. Esa clase de normas yo personalmente no conozco que existan en otros lados y nuestro invitado de hoy nos va a ampliar un poco porque eso atenta contra la competencia, va a encarecer los productos al limitar la oferta. Yo no sé para quién será ese negocio. Y la segunda modificación peligrosa es el artículo 57 que dice así: al solicitar una licencia de fabricación de derivados del cannabis medicinal, se realizará un pago único ante la autoridad de control correspondiente, cuyo monto será de $150,000 no reembolsables. Esto en el proyecto inicial decía $10,000. Eso sabe lo que va a provocar que la gente siga comprando el cannabis medicinal en el extranjero, porque va a ser sumamente costosísimo comprarlo aquí. Por supuesto, porque si alguien deposita esos $150,000 no reembolsables, de alguna manera los tiene que recuperar. Claro, exactamente. Va a ser costosísimo y quizás el objetivo principal era, uno, legalizarlo en Panamá. Pero ojo, si lo legalizas en Panamá ya la gente va a poder traerla del extranjero directamente. Eso también es real. Porque hoy en día los que los traen están trayéndolo a costa de que te puedan meter en un problema a escondida. Pero al legalizarlo acá, puedes traerlo del extranjero. Y va a ser entonces muy difícil para el que quiera venderlo aquí porque mira, ¿qué precio? Y ¿no? es una lástima porque aprovechando la posición geográfica de Panamá y la interconexión que tiene Panamá con el resto de Latinoamérica, Panamá podría ser un centro de distribución para los países en donde esté legalizado el uso de cannabis medicinal. Y aprovechar ese hándicap que tenemos beneficioso, pero si le ponen este tipo de talanqueras de que solo 3 licencias hasta el año 2032 y encima
costosísimo el depósito que hay que hacer, no reembolsable, es decir, es una contribución no reembolsable, pues esos son obstáculos a esa posibilidad, porque sí, hay que decirlo, claro, es un buen negocio que además ayuda a salvar vidas y a llevar vidas de manera más agradable. Como todos los medicamentos. Como todos los medicamentos. Pero si le pones obstáculos de salida... A mí me parece muy, muy doloroso esto, porque el proyecto nació con el objetivo de que los pacientes que necesitan el medicamento obtengan un producto seguro, sano, y había otra palabra que se me olvidó, pero son 3 palabras: sano y seguro, sobre todo. Y lo que estamos haciendo entonces es volver esto un negocio, pues. No. Sano, un seguro, negocio, y al alcance de la mano y de las posibilidades de la persona. Y un negocio encima con unas barreras de entrada muy altas, de forma tal de que va a beneficiar quizás a 1 o a 2 interesados. Exacto. Eso es lo peligroso, y al final el precio va a ser altísimo. Bueno, pero lo bueno es que sí se regularía, y a la vez también se haría ya legal en Panamá el uso de cannabis medicinal. Que puedas comprarlo aquí o en el extranjero va a ser el tema, pero tenemos contacto ya con Adolfo Linares, Flor, que creo que puede también ampliarnos sobre esto y darnos a conocer su opinión sobre el tema. Adolfo, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. A mí se me olvida que él se llama Adolfo. Es que tú siempre le dices Fulo. Todo el mundo le dice Fulo. A mí también se me olvida, no crea, de vez en cuando. Bienvenido, Fulo. ¿Me oyen bien? Oye, Sí. Fulo, lo estamos inaugurando en Cuarto Poder a Fulo, ¿ah? Sí. 6 meses después. Sí, yo estoy en un autoexilio de los medios de comunicación. Hombre, pues. ¿Y eso por qué no le tratando de evitar la mentalidad de rebaño, ¿no? Pero en este tema hago la excepción porque creo que este programa ha sido... A ver, lo que nos estás diciendo es que no tenemos mentalidad de rebaño en este programa. Uno de los pocos, este ha sido uno de los pocos que ha mantenido por lo menos cierta amplitud de opiniones en todos los temas. Así que y además Flor es una gran amiga y la admiro mucho, y después me enteré que Guido y Atenor también están en el panel, que son amigos hasta personales, ¿no? Ya te iba a preguntar, ¿no? Porque parece que la más Flor es tu amiga. Así que yo creo que fue una coincidencia. Mira, yo gracias, y Flor sobre todo, que fue la que me llamó. Yo en verdad no, yo me enteré anoche del tema de la ley de cannabis medicinal. Yo quisiera hacer un poquito de historia porque es importante tenerla en el background. Venga. Muchos de los que estamos aquí en este programa, esta ley se está discutiendo desde el año 2017, cuando Pepe Castillo, en la postrimería del gobierno de Juan Carlos Varela, presentó un proyecto de cannabis medicinal, más bien diría que pues, hay bastante incipiente, ¿no? Pero lo presentó, y después en el gobierno del presidente Varela, en la última legislatura del gobierno del presidente Varela, quedó de presidente, que fue ya, digamos que en el 2019, estando presidente Cristiano Adames, pues se dieron avances, se empezó a discutir el proyecto a profundidad. O sea que este es un tema que previo al primer debate y hasta la aprobación del primer debate hubo 3 años de discusión. Una discusión amplísima, larga, minuciosa, artículo por artículo, donde hubo, y en eso hay que reconocer que el diputado Cristiano Adames, como presidente en todo este tiempo de la Comisión de Salud, fue bastante amplio y tolerante en recibir opiniones de diferentes sectores. Ahí hubo pacientes de diferentes patologías, personas de derecho como yo, abogados que estamos interesados en el tema, hubo también médicos, docentes, personas en general, actores, empresas, etcétera. Y durante esos 3 años se llegó a un consenso que se confirmó en el proyecto de ley que se aprobó en primer debate, valga la aclaración, con un 100% de apoyo de los diputados, y yo diría que hasta con un 100% del apoyo de los que estuvimos por todos esos 3 años discutiendo el proyecto, ¿no? Y si bien es cierto, yo creo que hay que reconocer que nadie niega ni pretende negar
la capacidad que tiene la Asamblea Nacional y los diputados, por supuesto, de reformar leyes, ¿no? Eso en segundo debate, ¿no? O sea, eso es, ni tampoco se esperaba que un proyecto pasara pues sin ninguna modificación, pero sí causa extrañeza que se hayan presentado un número tan grande de reformas. 83, ¿no? Yo no sé cuántas, porque yo en verdad no he podido tener en mis manos el documento físico. Me han llegado artículos por separado. Yo he estado representando a la Cámara de Comercio desde el año 2017 en este tema, y ya mandamos una nota para poder entender, porque hoy es el segundo debate, pero sí, sobre todo causa, por lo menos a mí me causa un sinsabor de que luego de haber en el primer debate, que es la etapa donde se participan los actores ajenos a la Asamblea en este debate, y se llega a y por ser una ley de tanto importancia, un tema delicado, con muchas sensibilidades y tabúes también, y luego de darse una amplia discusión en el segundo debate aparezcan como por arte de birloque o como debajo de un sombrero un sinnúmero de reformas que por lo menos las que yo he podido obtener, hay algunas que me preocupan mucho, sobre todo la que tú acabas de leer, porque pareciera, o sea, los oligopolios nunca sirven sino para beneficiar a particulares, ¿no? Y aquí lo que se está básicamente pareciera es promoviendo un oligopolio sobre pretexto de regular el mercado, y eso, los oligopolios no regulan el mercado para empezar, ¿no? Entonces ese artículo va a tener consecuencias, a mi criterio, muy en contra, primero, de los usuarios, porque va a haber una oferta limitada solamente a las hasta tres empresas, porque puede ser una o pueden ser dos. La que pueda pagar $150,000 no reembolsables. Bueno, o la que el MINSA le dé la gana de aprobar, porque lo que está diciendo es que el MINSA es quien tiene la potestad de decir a quién le designa la licencia, y por 3 años, ¿no? Entonces, esa clase de normas restrictivas, y yo no, para no entrar acá, esta clase de oligopolios, a mí, no lo he encontrado en legislaciones de otros países, ¿no? No, o sea, y obviamente no la he visto en Europa, en Estados Unidos no existe eso, pero en Costa Rica, ni en Colombia, ni en México, ni en Paraguay, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Uruguay, ni en Argentina. Bueno, en Uruguay hay un monopolio estatal, es diferente, pero y en Argentina tampoco he visto esas restricciones, lo cual yo creo que por lo menos los que hemos participado en eso merecemos una explicación, ¿no? El otro punto que llama la atención es que el tema del costo de las licencias fue ampliamente discutido. Y en un primer borrador de ley se habían puesto licencias a un costo de $250,000, y ahí el argumento que prevaleció fue que antes de entrar a discutir el tema del monto, queríamos dejar bien claro de que el tema de las licencias debería estar en la regulación, porque uno, o sea, así de esa forma en la regulación tú puedes poner hasta $1 millón si tú quieres, pero si te equivocas lo puedes corregir después de una manera más fácil sin tener que ir a la asamblea. En la regulación reglamentaria. Uh-huh. En la reglamentaria de la ley, tú pusiera, bueno, este año van a hacer el costo va a ser X, y si en 2 años tú decides aumentarlo o bajarlo, dependiendo de cómo va la cosa, esa es una decisión que va a tomar la autoridad competente. Pero establecerlo en una ley
ya de por sí le da una rigidez y una permanencia en el tiempo que más bien parece una especie de chaleco protector para algún interés en particular. Y yo pongo en referencia, por ejemplo, ya entremos en el costo, pues eso desde el punto de vista formal, ¿no? Yo creo que el tema de los costos debía manejarse a nivel de regulación, ¿no? Para que si se comete un error para arriba o para abajo, tú puedes cambiarlo. Fulo, una Segundo, pregunta. cuando uno ve, nada más para terminar, cuando tú ves los costos en Estados Unidos de las licencias, ¿no? Que hay más de 40 de los 51 estados, de los 50 estados de la Unión que permiten el cannabis medicinal. Solamente hay 3 estados que tienen licencias más caras que Panamá: Nueva York, California y no me acuerdo cuál es el otro. Pero si tú vas a ver, por ejemplo, Alaska te cuesta $5,000, en Arizona $5,000, Colorado $4,000, en Delaware $25,000, Florida $60,000 y a Hawái $5,000, y así te va. Hay otras de $20,000, $10,000, pero solamente yo no entiendo, o sea, pareciera que de alguna forma ya sea se está buscando limitar el acceso al mercado de cannabis medicinal de muy pocos jugadores, y vamos a caer en el mismo error que mucha gente se queja por el tema de las medicinas normales, ¿no? Que hay un oligopolio de distribuidores. Lo mismo. ¿No? Y entonces, supuestamente, el cannabis medicinal, que es una medicina que además de ser natural, no sintética, y que es democrática por su bajo costo, ¿no? Porque es una forma de hacerse como fórmulas magistrales, ¿no? Se pueden hacer hasta como un tipo de botica. Sin embargo, aquí pareciera que solamente se quiere traer productos de laboratorio y que sean representados por farmacéuticas o productores y multinacionales, y con cláusulas de restricción de mercado que a mi criterio no ayudan ni a los pacientes, no ayudan a la economía, porque van a evitar que se desarrolle una industria que en todos los otros lugares está creciendo, con actores grandes y pequeños también, ¿no? Eso se puede decir que es por calidad. Eso se podría interpretar como que están buscando la calidad. Mi pregunta es, bueno, la calidad depende, ¿no? O sea, el oligopolio no es una garantía. Nosotros tenemos un oligopolio en electricidad, y yo creo que nuestra electricidad dista mucho de ser de calidad. Para empezar, es carísima, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Aquí tenemos un oligopolio en la distribución de la energía, ¿no? Hay 2 empresas, cada una tiene su pedazo del pastel. Sí, el argumento... Aquí va el argumento que está por lo menos escrito en el proyecto de ley es que es con el fin de controlar, asegurar, poder regular, etcétera, etcétera. Pues no lo dice así abiertamente, pero supongo que es para evitar que haya gente que siembre su matita de marihuana en su casa con el pretexto de hacer medicina y la usen para propósitos recreativos, porque ese no es el propósito del proyecto de ley. Mira, primero que todo, en la práctica no he visto ninguna norma que en ningún otro país que hable de eso. Si tú quieres establecer medidas, Panamá, el cannabis medicinal ahora mismo es ilegal, tiene 100 años de ser ilegal en Panamá. No hay que establecer nuevas normas para corretear y evitar su uso, ¿no? El tema del autocultivo, que es un tema que en Panamá no se tocó y está en todas las legislaciones de cannabis, pero aquí no se tocó, a insistencia de los que pareciera impulsan esta clase de control en el mercado. El autocultivo es una herramienta que le permite a los pacientes tener en su propia casa 5 o 6 matas y ellos mismos sacar su propio aceite. Porque vuelvo y repito, una de las ventajas que tiene la medicina canábica es que no requiere tener medicinas de laboratorio sintetizadas, sino que el propio paciente o el mismo médico la puede extraer, porque es como si el aceite de cannabis tú lo extraes como si fuera un jugo de naranja, ¿no? Y ahí tú vas así, obviamente con ciertas metodologías, pero es así de sencillo, ¿no? Pero sí, o sea, no, a mi criterio no es excusa. Además, tú hubieras podido ponerlo en la reglamentación. Vuelvo y repito, porque la ley te obliga, o sea, al poner un periodo de tiempo en una ley de 12 años, o sea, no es que 2 años, 3 años, 12 años.
Ahí, o sea, yo a mi criterio, y ojalá lo expliquen, porque puede ser que yo esté equivocado, ¿no? Yo no me considero un experto tampoco en todos estos temas, en el 100% de estos temas, pero yo no he visto en ninguna norma que yo he conocido, tanto de Europa como Estados Unidos y como Paraguay, que tengan que establezcan un oligopolio y por un periodo tan largo y sobre todo por un periodo tan largo de tiempo. Mira, tenemos que ir a cambio, pero yo quiero hacer una última pregunta y es, ¿qué diputados están encima de este proyecto? Entiendo que está Cristiano Adames, Mariano López. Bueno, no, lo que pasa es que Cristiano Adames es el presidente de la comisión y él es el que ha estado liderando el debate. O sea, sí. Yo en esa clase de investigación periodística yo no la de, pero digo, Cristiano Adames es el presidente de la Comisión de Salud y ha sido el presidente de la Comisión de Salud desde que estamos discutiendo este proyecto, por lo menos desde el año 2018. Sí. Sería interesante saber de dónde viene, ¿no? A lo mejor fue el Ministerio de Seguridad, pero yo creo que sería bueno saber, porque para aclarar y discutirlo, porque la idea es saber cuál es el propósito de la norma, porque a mi criterio pareciera que se estuviera tratando de crear un monopolio. A lo mejor no es así, pero de manera inocente se está haciendo sin saber a lo mejor, y yo creo que todavía hay tiempo para corregir eso, ¿no? De manera inocente. Uno tiene que vivir en el país de las maravillas últimamente para en la Lalandia. En la Lalandia. Bueno, ¿no? Vamos a cambio. Pues. Uno tiene que tener así mentalidad de la Lalandia, como de dice. Alicia en el país de las maravillas. No te desconectes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos con... Ya estamos de regreso con más y seguimos con nuestro invitado, Adolfo Fulo Linares. Quisiéramos abordar el tema del descuento obligatorio en las escuelas, retroactivo a enero del 2021. ¿Por qué sería inexequible? Bueno, yo creo que es un atentado al derecho que tiene el padre de familia a escoger dónde educa a su hijo. Es un atentado al reconocimiento a la existencia de la educación privada, que es un reconocimiento que inclusive nuestra Constitución menciona. Es un atentado a la libre empresa, porque el Estado, por medio de esta ley, pretende imponerle impuestos, pretende imponerle un descuento obligatorio, que no es más que otra norma, otra ley de regulación de precios, y toda intervención del Estado en los precios crea consecuencias funestas, ¿no? Además, también es una medida injusta e inmoral, porque si uno alegara por la justicia en esta ley, si los padres el que debiera pagar las consecuencias de las vicisitudes que están pasando los padres de familia, tiene que ser el culpable de la situación que causa el problema. Y si hay padres de familia hoy en día que no pueden pagar la educación privada de sus hijos porque sus contratos están suspendidos, o porque su empresa, pequeña, mediana o del tamaño que sea, se fue a la quiebra o está cerrada y por lo tanto no está generando ingresos, eso es culpa del Estado, porque es el Estado que decidió tomar una política pública de contrarrestar la pandemia, sacrificando la economía de todo el mundo. Entonces, en tal caso, lo que debiera suceder en el caso de que un padre de familia en esta situación no pueda pagar la matrícula de sus hijos, pues debiera o el Estado acogerlo y meterlo, asegurarse de que esté en una escuela pública, o pagarle al padre de familia la matrícula que ha dejado de pagar producto de una política pública que el mismo Estado impuso. Entonces, y valga la aclaración que eso es un autosacrificio nuestro, porque la plata del Estado no la produce el Estado, viene de nuestros impuestos. Así que no es que estamos echando
diciendo que el Estado pague como quien dice que él paga la cuenta. No. Al final tendremos que pagarla todos nosotros solidariamente. Pero esa no es la vía. Porque el descuento obligatorio lo único que va a traer va a ser conflictos, primero, entre los padres de familia y los colegios. Y segundo, muchos colegios se van a ver en la penosa necesidad de cerrar, porque por razones obvias. Porque si tú no puedes controlar tus gastos como empresa privada, y la educación, la escuela, la educación no es un derecho, es un servicio, es un bien económico. Y eso no lo digo porque yo sea un diablo o porque yo sea el leviatán, sino porque la educación cuesta. Alguien tiene que pagarla, alguien tiene que pagarla a los educadores, alguien tiene que pagar el conocimiento de los educadores, y alguien tiene que pagar la infraestructura donde se da eso. Entonces, si un padre de familia, y desde el punto de vista de una sociedad libre y democrática y que respete la libre empresa y los derechos ciudadanos, esto debiera resolverse, esta clase de problemas debieran resolverse en el órgano judicial. Si yo por esta situación creo que como padre de familia, creo que el contrato que yo tengo con la escuela no se ajuste a la realidad y por lo tanto resulta extremadamente oneroso, pues bueno, yo debo ir a demandar. El padre de familia que se siente afectado debiera poder demandar a la escuela ante el órgano judicial. Pero el problema es que aquí, y sobre todo en tiempos de crisis, que el Estado se abroga, o muchas personas buscan en que el Estado se meta y resuelva problemas que no debiera resolver sino en otras instancias. Entonces yo creo que ojalá yo no sé si el veto va a servir, porque el veto, si el presidente lo veta, que ojalá lo vete, yo creo que este proyecto va a ser aprobado por insistencia. Y peor aún, a mi criterio, y yo creo que ha sido hasta una especie de un acto de extrema mala fe, bueno, no sé si mala fe es la palabra, pero sí, saña, diría yo, de ponerle sal a la herida, es haberle puesto ese motete de que retroactivo sea una ley de retroactiva, ¿no? Porque encima tú no puedes determinar una ley, las leyes de interés social o de orden público no se convierten en eso por el simple hecho de que yo le pongo ese apellido. ¿Me explico? Eso tiene que ser porque eso implica una serie de características de aplicación general, pero esta ley de aplicarse y de aprobarse solamente va a afectar a un minúsculo grupo de personas que somos los padres de familia, porque yo todavía tengo amigos en la escuela, al más chico, ¿no? Somos los padres de familia que tenemos hijos en la escuela, que son el 10, 12%, no más del 12% de la población estudiantil. O sea que ahora ese proceso de devolución de matrículas va a traer también consecuencias desastrosas, no solamente de las relaciones personales, sino también económicas para los colegios, ¿no? Que ya de por sí han tenido graves problemas. No, pero es que también... O sea, para mí es funesto. O sea, además... y el precedente, espérate, y el precedente también, porque estamos dando el precedente que hoy en día todos los países están compitiendo más que nunca por atraer inversión extranjera e inversión local. Y yo me pregunto, ¿qué inversionista en su sano juicio, al menos que tenga algo arreglado de antemano, ¿no? ¿Qué inversionista en su sano juicio va a meter un real en un país donde por cualquier excusa, porque la pandemia es una excusa, mañana puede ser una inundación, mañana puede ser que hubo un huracán o yo no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces se ponen a regular precios, descuentos directos. Pero Fulo, es que abre un precedente. ¿Cuándo tiene que cerrar una empresa? ¿Cuándo abre una empresa? Abre un precedente. ¿Qué negocio? ¿Y qué negocios son imprescindibles y cuáles no? ¿En qué parte de la Constitución aparece una norma que diga que el Estado tiene la capacidad de decidir qué negocio es imprescindible y cuál no? Porque yo te voy a decir una cosa, yo no sé tú, Atenógenes o Flor, pero mi negocio es imprescindible para mí, pues, porque es el que me da de comer. Y yo te aseguro que tu negocio, como el de Atenógenes, como el de cualquier otro, ya sea un banquero
un servidor público o un raspadero o la tienda de la esquina, que no tiene que ser de comida, puede ser lo que sea, el restaurante, el bartender que trabaja en el restaurante, su negocio, su trabajo es indispensable para él. Entonces, para mí es una fatal arrogancia de la burocracia criolla el haberse empoderado a sí mismo y empezar a determinar, tú sí puedes trabajar, tú no puedes trabajar. Ese es un precedente también funesto, ¿no? Bueno, además, Fulo... Digo yo no sé, a lo mejor soy radical. No, tienes razón. Estamos de acuerdo. No, por primera vez no está radical. Sí, estamos de acuerdo. Esta vez no está radical. A mí lo que me preocupa y lo más preocupante no es solamente este ataque frontal a nuestros derechos ciudadanos que hemos sufrido, que estamos sufriendo, por un estado de emergencia que no existe en la Constitución. El estado de emergencia, la Constitución habla de un estado de urgencia. Un estado de urgencia que es la única forma para que nos puedan quitar nuestras garantías constitucionales. Dentro de esas está el derecho a salir de mi casa, al derecho a movilizarme y el derecho a trabajar, porque si no trabajo no puedo comer, y si yo no como mi familia tampoco come. Pero el estado de urgencia solamente se puede implementar según nuestra Constitución por dos razones. Por cuando estamos en guerra con un país, y por más que nos diga que estamos en guerra, la guerra con el virus no es lo que dice la Constitución, ¿no? Y el otro tema es cuando hay desórdenes públicos a nivel nacional de una forma tal y de una envergadura tal que puedan trastocar el orden público, que tampoco es el tema. Por lo tanto, todos estos encierros violan la Constitución, pero el gran culpable, y te voy a dejar hablar ahora, pero el gran culpable no es tanto el Ejecutivo ni el Legislativo, porque ellos actúan políticamente y ellos son los que... es la Corte, es el silencio de la Corte, que su función principal es esta, básicamente esta, que cuando el Estado, ya sea por el Ejecutivo o por vía del Legislativo, se sobrepasa en sus funciones, es la Corte la que tiene que hacer el peso y contrapeso y interpretar la acción. Y la Corte, con excepción del magistrado Arrocha y con excepción de la magistrada, que ya se me olvidó el nombre, ¿cuál de las tres? María Eugenia López. Creo que fue esa, correcto. Con excepción de ella y el magistrado Olmedo Arrocha, que vetaron, que salvaron su voto, perdón, todos los demás, los otros 7, son culpables de todo de la casa del estado de casa por cárcel en que estamos, ¿no? Porque todavía tenemos casa por cárcel. Nos dejan salir hasta las 10 de la noche, pero después tenemos que regresar. Bueno, además... Porque si no, nos meten preso. Además, Fulo... O sea, así, ¿no? Sí. Además, Fulo, quienes argumentan que el Estado sí puede, con base en el artículo 282, regular determinadas actividades económicas, olvidan decir que el fin de esa regulación está establecido en la Constitución y es acrecentar la riqueza nacional y asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. Y ninguna de esas dos condiciones se cumplen en el caso del artículo 13 del proyecto de ley 508. Sí, no, y efectivamente, además, cuando uno lee los artículos de la Constitución, uno no los puede leer solamente de manera individual e interpretarlos de manera individual. Se lee como un todo. Integralmente. Y si hay nuestra Constitución política, que es bastante imperfecta, pero tiene, yo reconozco que tiene un sistema de garantías y de derechos, lo que los gringos llaman el Bill of Rights, la parte nuestra que sería el Bill of Rights, los derechos de la Carta de los Derechos Ciudadanos, es muy claro en respetar la propiedad privada, en el respeto a la propiedad privada, en el respeto a la libertad de movimiento, y inclusive el Código Sanitario, que es del año de 1947. Y yo reconozco que a mis 55 años yo jamás había leído el Código Sanitario hasta que tuve los primeros meses de cuarentena, que me tomó como un mes encontrar un código sanitario porque no hay impreso por ninguna parte, y creo que lo que encuentras en internet son las gacetas del año 47 fotocopiadas, ¿no? Entonces es un lío leer esa vaina, pero bueno, yo me lo leí entero. Y cuando tú ves la norma de la cuarentena, ¿qué te dice el Código Sanitario cuando habla? Porque el Código Sanitario es la reglamentación de la Constitución cuando hablan de su capítulo de salud.
¿no? Y te dice que la cuarentena solo se aplica, la cuarentena es la capacidad que tiene el Ministerio de Salud de aislar a los enfermos, a los que estén contagiados de enfermedades infecciosas y a las personas que hayan tenido contacto con ellos por un tiempo que no puede ser mayor al tiempo de incubación del virus, que en el caso del coronavirus son 14 días. O sea que para efectos del coronavirus, si se hubiera implementado el Código Sanitario como lo dice y la Constitución como es, el MINSA hubiera tenido toda la potestad de agarrar a todos los contagiados, de empezar a testear masivamente a todos y el que salía contagiado y sus contactos, encerrarlos, ¿no? ¿Y dónde los hubiera podido aislar? Hombre, en los hoteles ahí tenemos más de 5,000 habitaciones vacías y esos hoteles tienen comida y tienen todo. O sea, esa es una forma. La gente dice que no había. Claro que hay. En vez de encerrar a todos, hubieras aislado a los enfermos y a los vulnerables. Inclusive yo adicionaría a los vulnerables, ¿no? A los ancianos, porque hay muchos ancianos que viven con mayores. Pero sin embargo, por una decisión, no sé, se decidió encerrar a todo el mundo. Y vuelvo y repito, el Ejecutivo puede equivocarse, la Asamblea también, pero la Corte aquí no se equivocó, porque si la Corte hubiera fallado de otra forma en contra, por lo menos, bueno. Y algunos están pendientes. Es la inacción cómplice. La demanda de inconstitucionalidad de tu hermano no se ha fallado todavía. Es que llevamos... No, y la de los hermanos Molina tampoco. Llevamos... Entonces, la Corte falla en la Constitución porque la Constitución y el Código Judicial obligan a la Corte en temas de amparos de garantía a contestar de una manera inmediata. Y ya vamos para un año y la Corte se demoró 7 meses para, por ejemplo, en el caso del amparo de los hermanos Molina, de decir que lo rechazó porque faltaba una fotocopia, dice. Y en el escrito dice que había la fotocopia. Llevamos un año, Fulo, jugando el partido sin árbitro. Esa es una realidad y las consecuencias pues están a la vista. El presidente no dice eso. El único deporte que yo conozco que se juega sin árbitro es el Ultimate, porque hay un código de honor de los jugadores que respetan y se ponen de acuerdo en las decisiones. Oye, Guido, el presidente no dice eso. No es el caso este. El presidente no dice que esto también lo ese es otro precedente, porque ¿qué empresa va a venir a Panamá? Bueno. La Lalandia. También con una corte como esa, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos, yo creo que si tú me dices a mí, si tú pudieras decidir qué órgano tú quieres reemplazar ya en su totalidad, yo digo la Corte. La Corte tiene que irse toda, menos los magistrados que acabo de decir, porque salieron. Esos son los únicos magistrados que han estado a la altura de las circunstancias. Todos los demás quedaron al mismo nivel que los de siempre. Que los magistrados que tuvo la dictadura por muchos años aquí, con excepción del Chino Molina, que fue el único magistrado que siempre estaba, y Camilo Pérez, mis grandes profesores. Esa afirmación. Que también estuvieron a la altura de las circunstancias y pudieron pararse por encima de las presiones políticas, ¿no? Pero los magistrados parece que no le hacen ni cosquilla que piensen así. O sea, no es porque tan siquiera se hicieran algo, ¿no? Pero es que no hacen nada. Pero es un agravante porque las consecuencias las estamos pagando todos. Así es. O sea, aquí todos, y tenemos que entender que si un Estado de Derecho, el Estado de Derecho es fundamental, no solamente para el tema de las inversiones, sino también para nuestra protección. Porque ahora mismo estamos como el Chapulín Colorado, ¿no? Ahora quién podrá defenderlo, ¿no? Bueno, porque antes era la Corte, Fulo, ahora no hay nadie, ¿no? Fulo, pero es que además el encierro al que tú haces referencia le ha costado a la economía panameña el que hayamos retrocedido a los niveles económicos del año 2004, es decir, perdimos 17 años. El país, estamos entre los 3 países que más pérdida económica han sufrido en el mundo. Es decir, no es que nos encerraron y nos violaron nuestros derechos y bueno, y ya, pues, y eso fue... No, es que tuvo unas consecuencias catastróficas para la economía. Esa inacción, esa falta de árbitro en el juego, en la cancha, ha producido consecuencias catastróficas para la economía.
Entonces, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Ni de filosofía política jurídica. Estamos hablando de cosas prácticas, de resultados prácticos que se tienen debido a una falla en la estructura que está obligada, en la estructura que de acuerdo con la Constitución está obligada a marcar la cancha de juego y que se respeten las reglas establecidas. Y mira, por ejemplo, a mí una cosa que me extraña es que los medios de comunicación, todos, y ojalá eso cambie pronto, no se han tomado la molestia de hacer una investigación periodística y ver, por ejemplo, países como Uruguay, Taiwán. Uruguay, no nos vayamos a Taiwán ni a Suecia, vamos a Uruguay. ¿Qué hizo Uruguay? ¿No? Uruguay es un país de 4,5 millones de habitantes, ¿no? Muy parecido a Panamá en ese sentido en cuanto a población, número de población. Y Uruguay no cerró la economía. Y creo que, si no me equivoco, no llega a más de 2,000 muertos. No he visto, pero tiene muy pocos muertos, muy pocos contagios. Entonces, ¿por qué será? ¿No? Entonces, por otro lado, yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir a que el Estado nos trate como adultos responsables, no como niños irresponsables, ¿no? O por lo menos como adultos irresponsables, pero ¿no? Adultos. Bueno, pero como adultos, pues, sí, pero que nos tratan como niños irresponsables, ¿no? O sea, yo no sé si tú te acuerdas de las primeras conferencias de prensa, yo las dejé de ver bueno, ya ni preguntas aceptan. Eso era peor. Yo no sé, yo era medio mal portado en la escuela. No, ya no aceptan preguntas, Fulo, ya ni preguntas aceptan. Aquí busquen Worldometers. Uruguay tiene 72.862 casos de coronavirus a la fecha y 717 fallecidos. Menos de mil. Y no cerró la economía ni un día, pero testeó desde un principio, supo cerrar, tomar acciones rápidas de contención, etcétera. O sea que yo no sé, yo no estoy con, o sea, para mí, o sea, no entiendo por qué saliendo de la inconstitucionalidad de la norma, yo no entiendo por qué se insiste en el tema de los cierres. Y mientras tengamos el estado de emergencia con una espada de Damocles, aquí no se va a ver reactivación económica, porque eso significa que ese estado de emergencia significa que al día de mañana nos pueden cerrar de nuevo. Pero yo no entiendo cómo se insiste en una medida que no solamente económicamente es desastrosa, sino que por lo que estoy viendo en Panamá no ha funcionado, porque somos uno de los peores países en cuanto a ejecución del tema de pandemia, y yo no creo que la culpa la tengamos todos nosotros. Yo creo que el panameño en cierta forma ha actuado bastante bien, pero hay que entender que uno se puede aguantar esto 1 o 2 meses, pero ya vamos para el 15º mes y se sigue con la misma cosa, el acoso de las fuerzas de seguridad, porque los policías están acosando. A mí no me gusta cuando yo te digo en un restaurante y ustedes ya van a hacer las 9 y te llega la policía y empieza a sacar a la gente como si fuera mosqueo. O sea, hay que tener tacto también, y tú estás haciendo ejercicio y se te ponen a vocear con autoparlantes. Señor, bájese del carro, dígame lo que estoy haciendo mal como su ciudadano, pero no me estés voceando como si estuvieras en el parque de la cárcel, ¿no? Entonces, también es no, porque eso es así. No, es que tu desahogo lo compartimos todos nosotros, ¿ah? Tu desahogo lo compartimos todos nosotros. Estoy como liberada. Exacto. Es el programa que menos he hablado. Es que se nos acabó el tiempo. Lo que ha dicho es lo que nosotros pensamos. Ahora tengo que ir a la DGI y arreglar un problema, imagínate, pues, concho. Pago todos los días, todos los años pago la tasa de mi sociedad. Y ahora me hicieron un alcance de $1,200 cuando tengo todos los recibos del año 2001. Vamos a ver. No, pero eso me lo arreglan ya. Yo hablé con el licenciado Fulvio. Un error. Tiene palanca. Tiene palanca, pura roca. Pero Fulvio, recomendación. No tengo palanca. Tengo todos los recibos de pago, que es otra cosa. Ya. Recomendación. Okay. Vale la aclaración. Recomendación. Yo tengo todos mis recibos de pago. No, palanca no. Fulvio. Pero créeme que a veces con todos los recibos. Los recibos y rosca, porque a veces con todos los recibos no exactamente. te atienden. De todas formas hay que tener la rosca. Recomendación. No, porque no. Porque ahora que ahora todo se maneja online, tú tienes que hacer la cita, me dieron la cita a las 9, ¿no? Por eso que te dije, Dele, pues, se acabó el tiempo. Dele, fuerte, que no llega. Recomendación, cuídese, mascarilla y careta facial en esa DGI.
Por favor. A mí me dio COVID, ¿no? Yo tuve COVID 14 días y ya, yo salí, me dio suave, pero yo tengo 55 años y yo más o menos, no soy diabético ni esa vaina, debería bajar 15 libras, pero ya estoy en eso. Pero si yo me infecto, alguien a mi edad, el porcentaje de muerte de esta enfermedad es 0.2%. Y el porcentaje de muerte en los niños, que tenemos las escuelas cerradas, que eso es otro crimen, es menos que eso. Mucho más peligroso es la flu estacional, y aquí no se cierran las escuelas cuando está la flu estacional, ¿no? Entonces, yo creo que ese karma lo va a tener que pagar la dirigencia magisterial, que es la otra gran culpable de que vamos para el segundo año con las escuelas cerradas. Bueno, chao, hablamos después. Cuídese. Hasta luego, Fulvio.